¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a estar viendo en esta clase las funciones de costos. Veníamos luego de la revisión de ver la función de producción, cómo la firma produce, y ahora vamos a ver un aspecto de la firma que es cuánto le cuesta producir. ¿Qué le va a preocupar a la firma? Y producir al menor costo posible, ¿verdad? Minimizar los costos. Pero ese no es el objetivo de la firma, porque el mínimo costo es no producir nada, muy seguramente. El problema de la firma, el problema completo, lo vamos a ver más adelante, no en esta clase, es la maximización de la ganancia. Pero por esta vez, o por esta clase, siguiendo nuestro Nicholson capítulo 8, pero como siempre les digo, lo podemos ver en cualquier manual de microeconomía, nos vamos a estar concentrando en cómo la firma toma decisiones para producir al mínimo costo dado una cantidad de producción Q sub 0. ¿Sí? Recuerden que representamos las cantidades de lo que la firma produce con Q minúscula. ¿Sí? Entonces, no es el verdadero problema de la firma minimizar los costos en cualquier caso. El objetivo de la firma es maximizar la ganancia. No es objeto eso de esta clase de hoy. En esta clase lo que vamos a suponer es un paso intermedio. Estamos al frente de la toma de decisiones de una firma y nos dicen, tenés que producir la cantidad Q, determinado Q, un número, 40, 100, ¿sí? Q sub 0 le vamos a llamar. Y dada la tecnología de que se dispone, capítulo 7, función de producción, la firma al tomar decisiones va a tener que buscar la combinación mínima de factores tal que pueda producir esa cantidad que se le requiere al mínimo costo. ¿Qué va a estar mirando? ¿De qué depende ese mínimo costo? Bueno, primero, como dijimos, de la cantidad, que por ahora es caprichosa, es porque sí, esa cantidad hay que producir al costo mínimo, y va a ver entonces cuál es la mejor combinación de factores. Capital y trabajo, de vuelta nos mantenemos en la sencillez que hay dos tipos de factores nada más, capital y trabajo, y va a tener que ver de qué forma los combina para que, dado su precio y cómo le rinden esos factores una vez que los mete en la producción, alcanza esa cantidad requerida Q al menor costo posible. Entonces vamos a ver en esta clase la minimización de los costos, y lo que está detrás de esto es que ya estamos utilizando lo que aprendimos del capítulo 7, función de producción, porque no puede producir como se le cante a la firma. Va a producir con la restricción y las posibilidades que le da la función de producción, la tecnología disponible. ¿Correcto? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla. El archivo que voy a estar usando, ustedes lo tienen disponible. Y lo que vamos a estar viendo, en definitiva, entonces, en esta clase, que puede ser que sea un poquito larga, pueden meter pausa, este es el índice simplemente. Vamos a ver en las funciones de costos, que estamos incorporando, como les decía, algunos datos ya no solo ingenieriles, tecnológicos, porque vamos a estar viendo los factores que necesita esa función de producción, capital y trabajo, los va a poder combinar según las posibilidades que la tecnología disponible, vamos a estar mirando las productividades marginales de esos factores, pero tenemos un dato de mercado. El costo de producir va a tener que ver con la cantidad de factores que utiliza, cantidad de K y cantidad de L, y los precios que tiene que pagar por esos factores, los precios de mercado. Aparece entonces ya un dato de mercado. A la tecnología, a la ingeniería, le agregamos un dato de mercado. No vamos a estar hablando a cuánto vende eso que produce, el precio P de lo que vende. Eso lo dejamos para la clase que viene, cuando vayamos a ver el problema completo de la firma, si ustedes quieren, que es la maximización de las ganancias. Acá estamos viendo, si hay que producir cierta cantidad, cuál es el costo mínimo de producir esa cantidad. Van a intervenir entonces, dada esa cantidad, los factores que va a tener que contratar, buscando que le minimice los costos, dado que los necesita para producir esa cantidad Q que le exigen, y los va a contratar a los precios, salario y lo que remunera el capital, que los vamos a estar siempre usando como notación. Para el capital vamos a usar la letra B corta, y para el trabajo la W, que viene del inglés wage, por eso aparece la notación siempre salarios como W, a veces tal vez lo encuentre como S. Vamos a seguir beneficiándonos como estudiantes de que tenemos un paralelismo con todo el instrumental que vimos
en la parte de demanda, porque vamos a estar determinando la ISO costos. ¿Y qué es la ISO costos? ¿A qué se va a parecer? ISO igual costo, ¿sí? Va a ser una curva a lo largo de la cual los costos de producir se mantienen iguales. Eso se parece a la ISO, a las curvas de indiferencia, a la restricción presupuestal. Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Las minimizaciones, vamos a ver el problema de minimización de costos y la condición de óptimo, vamos a ver las Granillanos allí, vamos a ver las demandas condicionadas de los factores, y esto de condicionado tiene que ver con qué, cuánto va a demandar de cada factor de K y L, condicionado a la cantidad Q que le piden que produzca. Vamos a ver la senda de producción, de expansión de la producción, que es eso, es ni más ni menos que, bueno, cómo es esos puntos óptimos a medida que vamos produciendo cada vez más, y qué pasa si los unimos. Vamos a ver gráficamente, que siempre nos ayuda, la gran ventaja de trabajar en R2, suponer solamente dos factores, K y L, nos permite representarlo en el gráfico, en el plano, graficarlo, además de zafar de tener que usar notación matricial, ¿verdad? Hessianos, para calcular máximos o mínimos. Vamos a obtener la función de costos, la vamos a definir y vamos a hablar de lo que es la función de costos. Vamos a ver qué propiedades tiene, vamos a utilizar el lema de Shepard, vamos a definir costos medios y vamos a hablar de largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? Y vamos a salir de los términos coloquiales. Largo plazo no es que pase muchos años, ¿sí? O mucho tiempo. Es el tiempo necesario para que la firma pueda reaccionar y tomar decisiones que de inmediato o en el corto plazo no puede tomar. Vamos a hablar de un concepto muy interesante, muy importante, que son las economías y deseconomías de escala, que hablamos cuando alguien dice tiene economías de escala, o cuando hablamos de Uruguay es muy chiquito y decimos en algunas cosas no tenemos escala suficiente para ser competitivos. ¿Lo escucharon una vez? Bueno, ese concepto de escala lo vamos a estudiar y vamos a ver cuáles son las economías o deseconomías de escala. Ya en función de producción algo vimos de rendimientos constantes, crecientes o decrecientes a escala, ¿recuerdan? Vamos a hablar entonces con la escala, cuál es la escala mínima eficiente, y vamos a ver ejemplos. Vamos a hacer juntos acá algunas cosas que podría haber quedado para el práctico, pero es útil que ustedes lo tengan acá. Si se les hace largo, ponen una pausa, estiran las piernas y vuelven, pero esto sin duda va a ser muy útil y mapea directamente con preguntas para la revisión. Seguimos entonces. Acá hay una parte bien importante porque que hace la terminología, la jerga. Cuando hablamos de costos, tenemos que separar lo que creíamos antes de este curso de lo que es un costo de algo y pasar al costo económico o costo oportunidad. Simplemente leyendo lo que dice la diapositiva. Vamos a ver cuáles son los costos relevantes para elaborar esa curva de costos y, por tanto, en última instancia, que la empresa pueda tomar decisiones empresariales. Son los costos de oportunidad y no los costos contables. Estamos haciendo una distinción entre costo contable y costo económico o costo de oportunidad. El costo económico o el de oportunidad es el pago necesario para mantener el factor en su uso actual. Es la remuneración de ese factor, es la remuneración que ese factor recibiría en su mejor uso alternativo. ¿Qué estamos diciendo? Uno puede disponer de un trabajador, le podrá estar pagando o no le está pagando. Puede tener una máquina, un local, lo está alquilando o no lo está alquilando. Lo compró o no lo compró. El asunto es qué valor le imputamos al proceso productivo. ¿Cuál es el costo? Lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, deben tener varios casos. Conocen a alguien que en el garage de su casa, por ejemplo, tiene un comercio y se encarga de eso. Si vamos a hablar con él, nos dice que gana tanto, por ejemplo, o que sus costos son tantos. Y le vamos a preguntar, pero ¿tú te estás contando como costo tu tiempo? No, si soy el dueño, me va a decir. Y estás funcionando en el garaje de tu casa. ¿Estás contando como costo el alquiler del garage? No, ¿no entendiste? Soy el dueño, no tengo que pagar alquiler. Bueno, eso sería lo contable. No se computa como costo su tiempo, porque es el dueño, y si no se está imputando un salario, aparece como que no tuviera un costo. Y como es el dueño del local, no paga un alquiler definitivamente. Entonces contablemente no lo computa. El costo económico, el costo real económico, el costo de oportunidad es, si ese garage no lo estuviera usando para su negocio propio, lo podría estar alquilando.
Entonces el costo es el costo de oportunidad. Lo que está perdiendo de cobrar por ese alquiler lo vamos a imputar al costo de la empresa, al costo de la producción, aunque en términos contables, en términos reales, no esté pagando nada por él. Lo mismo con su tiempo. ¿Se entiende? Estamos haciendo una diferencia entre el costo contable y el costo de oportunidad o el costo económico, el del fenómeno económico en sí. Tiene un costo producir si estoy usando el garage, aunque no lo esté alquilando. Tiene un costo el producir si yo estoy trabajando y me encargo de ese negocio, aunque yo no me esté cobrando un sueldo. Tiene un costo, ¿por qué? Porque yo podría estar trabajando en otra cosa. Esto es muy común para estudiar el trabajo familiar, por ejemplo, ¿sí? Donde no, el costo contable y el costo económico son dos temas distintos. Por lo tanto, el costo contable es menor que el costo económico porque puede tener factores de producción que no tengan un costo monetario asignado, pero nosotros se lo asignamos por el costo oportunidad. Entonces es un concepto bien importante. Las funciones de costo que vamos a estar estudiando en economía van a incluir la remuneración del empresario y la remuneración del capital. Capital, el ejemplo acá, el garage, ¿sí? En su mejor uso alternativo. ¿Cuánto estaría ganando si estuviera trabajando en otro lado? Lo mejor pago que hubiera conseguido. El valor hora lo imputamos al costo de su negocio. Lo mismo con el mejor precio que podría haber alquilado su garage. Su mejor uso alternativo es el costo de oportunidad. ¿Está bien? Supuestos, los costos empresariales entonces están incluidos en el costo del capital y los factores se contratan o se alquilan en mercados de competencia perfecta, que ustedes conocen ese concepto, ese conjunto de supuestos de introducción a la economía, pero que lo vamos a ver en los capítulos más adelante cuando hablamos de competencia y equilibrio. Por lo tanto, los precios, yo les decía, los precios del capital V y del salario W son parámetros. ¿Qué quiere decir en economía cuando son parámetros? Que son datos. ¿Sí? No surgen de la resolución del problema, lo tomamos como dato por ahora. ¿Está bien? La firma es suficientemente chica que si decide producir más o producir menos no va a estar afectando el mercado de trabajo y que porque demande más va a subir el salario, ni bajar si demanda menos, por eso son datos para la firma el costo del salario, el costo de capital. Un problema menos por ahora. Entonces, vamos a ver más adelante en el capítulo 9, no ahora, ¿sí? Pero necesitamos tenerlo presente, que el beneficio, lo que la firma va a querer maximizar es igual al ingreso total, todo lo que tiene por ventas menos el costo total, ¿verdad? Muy intuitivo. Nos vamos a concentrar en este capítulo, en esta clase, en el costo. Entonces el beneficio o ganancia va a ser igual a ¿qué? A lo que pueda vender su producción, señalo con el mouse, P por Q, P es el precio al cual va a vender su producción Q, menos los costos que tiene, que es la cantidad de trabajo que emplea, por W, ¿sí? Lo que va a gastar de salarios, que es la cantidad de trabajadores por lo que le paga, y a esas ventas tiene que restarle también lo que gasta en remunerar el capital, la cantidad de capital menos B. Recuerden que acá estamos considerando que los factores son homogéneos y solo dos. Si quieren más de dos factores, se complican la vida, trabajan en R3, en R4, en Rn. ¿Sí? Hay extensiones de eso en el libro, no lo vamos a ver acá. Y estamos suponiendo que los trabajadores son, además, los factores son homogéneos. ¿Qué quiere decir? No estamos distinguiendo en o previendo en este análisis, en este modelo, que SL de trabajadores contemple trabajadores de distintas habilidades, ni el K contemple capitales de distinto tipo. Por lo tanto, el beneficio de la firma va a ser a cuánto pueda vender la producción Q, que es igual a F de KL, por P, menos W por L, menos B de K. Correcto. En este capítulo, en esta clase, el 8 de la edición del Nicholson que estamos utilizando, vamos a tomar un nivel de producción dado, un Q sub 0 dado, y allí vamos a ver, el problema de la firma va a ser simplemente, que no es poca cosa, no vamos a estar a hablar de ganancia, pero sí va a buscar, dado ese Q que le dio en la orden que tiene que producir, no sabemos de dónde sale por ahora todavía, va a tener que ver de qué manera combinar esos factores, cuánto de K, cuánto de L, para producir exactamente Q, y que el costo de producir ese Q sea el menor costo posible. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cuál es ese Q, vamos a endogeneizar esa variable, que quiere decir que la vamos a resolver dentro del modelo, y la variable a decidir va a ser Q, y ahí va a ser bien real el problema, cuánto producir y de qué manera, ¿sí? Pero cuánto producir para maximizar las ganancias. Y vamos a ver que para ese nivel de maximización de ganancias, el Q que resolvamos, la empresa va a estar minimizando los costos. Entonces, si yo estoy maximizando la ganancia produciendo un Q determinado, bueno, miro
cuánto de K y L terminé contratando y me voy a dar cuenta que el costo de producir ese Q que maximiza las ganancias es el menor costo posible. ¿Qué tenemos acá? ¿A qué les hace acordar? Al primal y al dual que habían visto en los capítulos de demanda para el consumidor. Exactamente lo mismo aplicado a la empresa. La misma idea, la misma intuición, los mismos problemas de maximización y minimización con los lagrangianos habituales. Hay muchas combinaciones posibles de factores que permiten obtener un determinado nivel de producción de forma eficiente desde el punto de vista técnico. O sea, viendo la tecnología, yo puedo producir Q de distintas maneras, pero hay por lo menos una manera que minimiza, y según las funciones que vamos a estar suponiendo, hay una única manera, una única combinación que me da el costo mínimo. Para eso va a tener que mirar ¿qué? Los precios a los cuales contrata capital y trabajo, o sea, B y W, y la forma en que los puede combinar. Yo le estoy diciendo acá que hay muchas combinaciones, dependerá si hay muchas combinaciones. ¿De qué va a depender? Va a depender de la forma de la función de producción que vimos en la clase anterior. Entonces, el problema en este capítulo de la firma es cómo elegir la forma, la combinación, el mix más eficiente entre todas las posibles. Recuerden que hay dos palabras que usamos en español muy parecidas, o juntas, eficacia y eficiencia. Generalmente se dice juntas, pero la eficacia es hacer lo que se propuso, y eficiente hacerlo de la manera más económica posible. ¿Está bien? La mejor elección será aquella que tenga el mínimo costo de todas las posibles. Si hay muchas formas de producir Q, distintas combinaciones de producir Q, mejor, ¿verdad? Mejor, quiere decir que tengo una función de producción que acepta sustitución de factores. Pero el mínimo costo va a ser logrando la eficiencia económica. Entonces estas funciones de costo para nosotros son importantes porque tienen bebido el concepto de eficiencia, que economía es relevante porque es el uso apropiado, inteligente de los recursos que son escasos. Vamos a subir por ahora, entonces, como le decía, un nivel de producción fijo, Q0, ¿sí? Y entonces, si el precio de lo que vende está fijo, el ingreso está fijo, las ventas, pero no nos estamos preocupando por el lado de las ventas, simplemente nos vamos a concentrar en minimizar el costo de producción para ese nivel Q0. En definitiva, va a ser cuánto contratar de K y cuánto contratar de L, ¿sí? Los L y K óptimos, eso que vamos a escribir como L asterisco, K asterisco en nuestra notación, el asterisco quiere decir que es el óptimo, el de mínimo costo, para producir el Q sub 0, las demandas condicionadas de capital y trabajo, condicionadas a ¿qué? A esa cantidad Q0 que quiero producir al mínimo costo. Isocostos entonces, ¿se acuerdan las isocuantas? Bueno, isocostos. ¿Qué va a ser el isocosto? Teniendo en cuenta de qué datos, W y L. El isocostos lo voy a derivar de la función de costo total. ¿Cuál es el costo total de una empresa? Va a ser W por L más B por K. Y yo quiero representar esto en rectas de isocostos, como restricciones presupuestales que dependían del ingreso. Ese es el paralelismo que veían en demanda. Las rectas de isocostos muestran todas las combinaciones posibles de L y K para producir esa cantidad Q y que tienen el mismo costo. Combinaciones posibles, ¿sí? No estoy diciendo que todas sean iguales en materia del problema de minimización, ¿verdad? Va a haber que ver otros elementos, pero olvídense de esa parte. Simplemente si el costo es W por L más BK, despejo K, y me quedé, simplemente estoy trabajando sobre esta igualdad acá, sobre esta definición, no es una igualdad, es una identidad. Despejo K, me queda como el costo total dividido B menos W dividido B por L. Que quiero representarlo como una recta en el eje, en los ejes K y L. Es lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? K y L, ¿sí? Siempre por convención, por sencillez, por costumbre, vamos a estar representando K en el eje de la y el capital y el trabajo en el eje de las L's, en el eje de las X. ¿Qué tengo aquí? El isocostos. Estas rectas son isocostos. Es K como una recta donde L es el X.
cuál es la pendiente de estas líneas de costos, estos isocostos, estas todas combinaciones distintas a lo largo de K y L, a lo largo de una misma recta, me da los mismos niveles de costos, cumplen todas con esto que está acá. ¿Y acá qué tengo? Tengo las isocuantas, quiero estar produciendo, ¿sí?, una cantidad Q sub 0 determinada. En la medida que me voy alejando del eje, hacia arriba y a la derecha, puedo alcanzar niveles de producto más altos, puedo alcanzar isocuantas más altas. Las isocuantas eran parecidos ¿a qué? A las curvas de indiferencia. Las isocostos parecen ¿qué? Las restricciones presupuestales. El ingreso dividido el precio de un factor y dividido el precio del otro. Acá que estamos diciendo, ¿cuál es el punto de intersección acá? Si uno gastara todo el costo, si solo utilizara el factor B, el factor capital, ¿sí?, ¿cuánto capital está utilizando? Y bueno, el valor de capital es todo el costo dividido el precio del capital, que es B. Lo mismo acá, C3, pero dividido W, porque está utilizando solo L. Esos son los puntos de intersección que vemos acá. Y acá entonces verificamos cateto opuesto sobre cateto adyacente, que la pendiente de la isocostos es W sobre B. Que lo teníamos acá, ¿verdad? Porque si ponemos K en el eje de las Y, de la Y L en de las X, esto es una recta que corta los ejes en C dividido, en costo total dividido B y costo total dividido W, y que tiene una pendiente WB. Estaba cantado que íbamos hacia qué? Hacia la minimización de costos. Y el problema, la clave acá es para ese nivel dado de Q, por eso le ponemos Q sub 0, es como la restricción, en vez de poner que la restricción era un ingreso, que tenía que ser igual al gasto, acá lo que tenemos es que hay que resolver las condiciones de primer orden para un lagrangiano, donde tenemos la minimización del gasto, ¿sí?, el costo, la minimización del costo total de producción, W más L, sujeto a la restricción que hay que producir un Q sub 0. Y el Q sub 0 se produce con esta función de producción KL. Hacemos las derivadas, ¿sí?, para esta formulación genérica, y de las condiciones de primer orden nos va a quedar algo conocido. Nos va a quedar que la minimización de costos va a ocurrir cuando la tasa técnica de sustitución, que ya habíamos definido, ¿se acuerdan? Que era el cociente de las derivadas de los productos marginales, la productividad marginal del trabajo dividida la productividad marginal del capital, es igual a W sobre B. Esto surge en lagrangiano y es intuitivo. Mírenlo acá. Estaríamos minimizando los costos cuando hay una relación entre la productividad marginal del capital y lo que sale del capital, y la productividad marginal del trabajo y lo que sale del trabajo. Son las condiciones de óptimo. La empresa se encuentra minimizando los costos para un nivel determinado de Q cuando cumple con esta condición. De vuelta con el paralelismo entre las utilidades marginales y el precio de los bienes de consumo, ¿sí?, nos lleva a los mismos paralelismos que en demanda. Solo que acá estamos minimizando costos y no estamos hablando de maximizar utilidades. Para poder minimizar los costos, la productividad marginal por unidad monetaria gastada debe ser igual para ambos factores. ¿Qué quiere decir esto? Lo estamos repasando para tener la intuición. La matemática es un instrumento, está lindo que después de resolverlo, veamos la intuición en esto. Cada vez que tengamos que resolver un problema de minimización de costos, por ejemplo, no tengo que resolver todo el lagrangiano y plantearlo. Me puedo acordar que estas condiciones de primer orden, y para acordarme bien de estas condiciones de primer orden, en vez de estar memorizando, lo que vamos a estar haciendo viendo la intuición. Estoy minimizando los costos si la productividad marginal del capital dividido lo que me sale el capital es igual al del trabajo. De lo contrario, no estaría minimizando los costos y debería contratar más del factor que rinde más producto por unidad monetaria gastada. Por ejemplo, si el F de K dividido B fuese mayor que el F de L dividido W, ¿qué habría que hacer? Contratar más K y menos L, ya que va a producir lo mismo a menor costo. ¿Está bien? Muy bien. Fíjense que si esto es mayor, lo de la izquierda, que lo de la derecha, al contratar más K, ¿sí?, la productividad marginal, cuando contrato más K, ¿qué pasa con la productividad marginal de una función de producción? Cae. Tenía productividades marginales decrecientes. El producto marginal es siempre positivo, pero su productividad marginal
es decreciente, para los tramos relevantes si estamos utilizando una función bien comportada, digamos así. Entonces, aumento capital, baja la productividad marginal, el B no cambia, ¿sí? Disminuyo L, por lo tanto esto aumenta, y recompongo el balance de esa igualdad. Siempre busquemos la intuición. En definitiva, entonces, la tangente a la isocuanta va a ser la tasa técnica de sustitución dado por la curva o línea, en este caso de isocosto, que es tangente a esa isocuanta. Esta es la isocuanta, acá tengo la isocosto, y la nivel de tangencia, la tangencia está dado por la pendiente, que es W sobre B, que ustedes los derivaron conmigo hace un ratito atrás, que es exactamente lo que tenemos de las condiciones de primer orden para minimizar los costos. La tasa técnica de sustitución, definida como el cociente de las productividades marginales, tiene que ser igual al ratio de precios, ¿sí? Al precio relativo de factores, que coincide, obviamente, con su representación gráfica. Estamos haciendo la geometría y la analítica al mismo tiempo y dándole la intuición. Acá hay un caso, que lo van a ver en el libro, que es la famosa función Cobb-Douglas, alfa y beta genéricos. Recuerden que esa función de producción va a tener rendimientos constantes, decrecientes o crecientes a escala según el valor de la suma de alfa más beta. Acá estamos minimizando los costos, ¿sí? Planteando la Lagrangiana para la minimización de costos, para una función, en vez de tener f de KL, acá, lo que tenemos directamente la Cobb-Douglas. Hacemos los lagrangianos, trabajamos, ¿sí? Y llegamos a estas condiciones de minimización de costos. Las productividades marginales, el ratio, donde aparecen estos beta y alfa, igual a, que esta es la definición de tasa técnica de sustitución, igual al ratio de precios. Eso sale, esta es la forma funcional para una Cobb-Douglas, y nos va a decir que los costos de la Cobb-Douglas se minimizan cuando el cociente de los precios de los factores es igual a tasa técnica de sustitución. Eso pasa para todas las funciones del problema de minimización, pero en este caso, como la Cobb-Douglas es homogénea, fíjense ustedes allí que la tasa técnica de sustitución depende solo de la proporción de KL y no de la cantidad que se esté produciendo, ¿sí? No depende de la cantidad Q que se está produciendo, cuánto combinar. Dicho de otra manera, para cualquier nivel Q de producción, la minimización de los costos no depende de Q. No es que yo uso esa determinada combinación. Combinación es proporciones, que van cambiando cuando varío las cantidades de producción. Acá siempre es un número, beta dividido alfa, por KL. No aparece Q. Esta es una condición de las funciones homogéneas, de producción homogénea, y como la Cobb-Douglas es homogénea, tenemos esta peculiaridad que tiene algunas aplicaciones. ¿Sí? Entonces, como decíamos en la introducción, está el concepto de senda de expansión de la producción. ¿Qué quiere decir senda de expansión? Fíjense en el gráfico. ¿Qué tenemos? Distintos isocuantas, ¿verdad? Q1, Q2, Q3, cada vez más alejadas del origen, porque para pasar a un nivel superior de producción necesito más de los dos factores. Entonces me tengo que alejar del eje hacia arriba a la derecha. En cada isocuanta voy a tener un punto de mínimo costo, que está implícito acá, los W y B, ¿verdad? Dado los W y B, tengo la pendiente de la curva de isocosto. La tangencia es el mínimo costo para cada nivel de producción dado por las distintas isocuantas. Entonces voy buscando el punto tangencia, cada punto de esos es un mínimo para los distintos Q, yendo del origen hacia la derecha, mayores Q, mayores cantidades, y esta recta E es la senda de expansión, ¿sí? Esa senda de expansión no va a lucir siempre igual, va a depender de ¿qué? De las funciones de producción. Entonces acá hay algunas características, ¿sí? Que si la función de producción es homogénea, ya vimos cuál es el concepto de homogénea, aquello que si multiplicamos por un lambda ambos argumentos de la función de producción, la producción queda multiplicado por un lambda a un exponente, que podía ser 1, mayor que 1 o menor que 1. ¿Sí? Pero si es homogénea, no importa de qué grado, la senda de expansión es una recta que pasa por el origen. Y resulta que es una recta, ya no luce como esta, que es medio serpenteante. ¿Sí? Es una recta.
la función de Cobb-Douglas es homogénea, entonces tiene una senda de expansión recta, independientemente que tenga rendimientos a escala constantes o crecientes. ¿Tá? Pero cualquier función de producción con rendimientos a escala constantes tiene una senda de expansión recta. ¿Está bien? O sea, si es Cobb-Douglas, no importa cómo son los rendimientos a escala, tiene una senda de expansión recta. Pero cualquier función, aunque no sea Cobb-Douglas, si es de rendimientos constantes a escala, tiene una senda de expansión recta. Va manteniendo entonces esa proporción constante. A medida que va aumentando, la pendiente es la misma porque es precisamente una recta. ¿Está bien? Bueno, funciones de costos, ahora sí. La función de costo no es cuánto me sale producir Q, cuánto me sale al mínimo costo. Podríamos llamarle función de mínimo costo. Pasa que no tiene sentido definir una función de costo si no es el mínimo. Que cada uno pone la combinación que quiere de W y B sin tener en cuenta que quiere producir al mínimo costo. No, me despiden si soy el que tengo que tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces la función de costo es la que es al mínimo costo. Déjenme simplemente leerles. Hasta ahora hemos visto cómo deben elegir los empresarios la combinación de factores que minimizan los costos, dado un nivel determinado de producción. Ahora vamos a centrar el análisis en los costos de producir diferentes niveles de producción. ¿Está bien? ¿Cuánto me sale más producir más? ¿Cuánto más me sale? ¿Sí? ¿Cómo aumentan mis costos cuando aumento la producción? Partiendo de la base que cada nivel de producción lo produzco al mismo costos. Los costos de la empresa van a depender de la tecnología, recuerden, obviamente, ¿sí? Si tengo una tecnología superior, es más eficiente. ¿Qué quiere decir que tengo mejor tecnología? Tengo una tecnología obsoleta, la paso a una tecnología moderna, me modernicé, que voy a producir a menores costos. Entonces la tecnología es relevante. La tecnología va a impactar en la función de costos. La cantidad, obviamente, que se produce, no hay forma de producir más ceteris paribus con menores costos, y el precio de los factores de producción. Todas estas cosas hacen que si hay cambios, ¿sí?, mis costos van a cambiar. Si cambia la cantidad, si me cambia la tecnología o cambia el precio de los factores. Si el precio de los factores es fijo, como estamos suponiendo acá, no estamos suponiendo acá que W y B cambian. Por ahora no estamos suponiendo eso. Eso se llama estática comparativa. Cómo comparamos un cambio a otro. No importa la trayectoria del cambio, sino antes y después del cambio. Entonces, vamos a suponer que los precios de los factores son fijos. Entonces una firma que tiene una función de producción con rendimientos constantes a escala va a tener una función de costos constantes a escala. Y similar para las otras combinaciones, creciente y decreciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un correlato absoluto entre cómo lucen mis costos y qué función de producción tengo. Si yo tengo una función de producción que, qué suerte, tiene rendimientos crecientes a escala, ¿sí?, que si aumento la dotación de factores que le voy poniendo, tengo crecimientos en la producción más que proporcionales. Si me van a elegir, yo quiero esa función de producción para mi empresa. Si cuanto más le pongo, proporcionalmente obtengo más, ¿qué pasa con los costos? Y lo inverso, ¿sí? El costo medio, ¿sí?, voy produciendo más a costo proporcionalmente menores. ¿Por qué? Déjenme reformularlos. Tengo una función de producción con rendimientos crecientes a escala. Eso es buena noticia para mis costos, ¿sí? Los costos van a ser decrecientes a escala, porque la función es creciente. Lo inverso, si tengo una función de producción con rendimientos a escala decrecientes, le pongo más insumos, más factores, produzco más, obviamente, pero menos que proporcionalmente. Dupliqué los factores, pero no dupliqué la producción, la multipliqué 1,5 veces. Entonces, es como que tengo el doble de costos y no tengo el doble de producto. ¿Cómo son mis costos? Son costos crecientes a escala, porque la función de producción tiene rendimientos a escala decrecientes. Y bueno, y si tengo rendimientos a escala en la producción constantes, los costos a escala son constantes. Acá lo que quiero es que hagan el link, ¿sí?, la vinculación, en que si tengo una función de producción con determinadas características en materia de la escala, cómo repercuten los costos, ¿sí? Y que es lo inverso. Acá simplemente estuvimos viendo la intuición. Y acá vienen las definiciones muy útiles. Esto lo vamos a estar utilizando en teoría de la firma, ¿sí?
va a aparecer el concepto de costo marginal que es relevante, de costo medio que es relevante. Todo a partir de la función de costo total. Costo total o C solo va a depender de B, W y Q. Costo total es, dado el precio de los factores y el nivel de producción, cuál es el costo mínimo de la empresa. No es cualquier costo, el costo mínimo. ¿Sí? Estamos optimizando. ¿Cuál es el costo promedio? A intuición, es la cantidad, el costo total dividido la cantidad que estoy produciendo. ¿Sí? El costo por unidad. Costo promedio, costo medio o costo por unidad. Y el costo marginal relevante, porque recuerden del consumidor, la utilidad marginal, el costo marginal, en nuestro modelo marginalista, las decisiones se toman en el margen. Estoy analizando qué pasa si me muevo un poquitito para poder determinar si estoy maximizando o minimizando. ¿Está bien? Si estoy haciendo lo que se espera de mí, comportándome racionalmente. El costo marginal, ¿cuál es? El costo, el cambio en el costo total, acá te voy a decir cambio, no es el costo total, ¿sí? Es el costo de producir una unidad más, entre comillas unidad más. ¿Por qué? Porque no es unidad, es un poquitito más, es infinitesimal, es el concepto de derivada. ¿Cuál es el costo marginal? Es la derivada del costo total con respecto a Q. Y lo vamos a dar notación CMG, a veces va a aparecer también el de marginal, a veces lo pueden llegar a ver con una A, pero no se confunda. Análisis gráfico, la función de costos, para el caso una función de producción con rendimientos constantes a escala. Acá no tengo graficada la función de producción, tengo solo la de costos. Pero fíjense, a medida que voy aumentando la producción, los costos crecen siempre en la misma proporción. ¿Qué tengo? Tengo una función con rendimientos constantes a escala, una función de producción. Y por lo tanto, los costos son constantes a escala. Fíjense que si tengo esta función de costo total, que es una línea recta, que mantiene la proporcionalidad, ¿sí? Mantiene la escala, los costos, obedece a esta línea, A por Q, ¿sí? Donde A depende de los precios B y W. ¿Está bien? Depende de los precios B y W. Si esta es la función de costo total, ¿cómo es la función de costo marginal? La costo marginal es la derivada, ¿sí? La derivada de A por Q me da Q, perdón, me da A. ¿Sí? Acá en el eje va una A. Déjenme incluirlo, por las dudas. ¿Sí? Acá va a ir una A. No es fácil, ¿no? Este punto acá, ¿sí? Es una A. Ahora tengo ganas de hacerlo, que salga, porque uno se inspira para las clases. Algo así, ¿sí? Bueno, no tuve éxito. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que la derivada del costo total con respecto, ¿sí? Con respecto a, acá, con el láser, ¿sí? La derivada del costo total con respecto a Q me da A. Y el promedio, ese es el costo marginal. Y el promedio del costo total, o sea, el costo total dividido Q para ver el costo unitario o el costo medio, es A por Q dividido Q, que me queda A nuevamente, ¿sí? Entonces, acá tenemos una línea recta. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa. Bien, entonces, estamos viendo cómo luce la función de costos de una función de producción con rendimientos constantes a escala. Va a tener costos totales constantes a escala. A medida que voy aumentando la producción, los costos totales aumentan a una proporción fija para cualquier nivel de producción. Y si tengo una función de costos constantes a escala, tengo costos marginales y costos medios o promedios, CP, que son iguales, porque la razón para que baje o suba el costo promedio es que el costo marginal vaya cambiando, si no siempre es el mismo número, ¿verdad? Y es lo que tenemos representado allí. Bueno, podría tener una función de costo total con un poquito más de acción, como esta que ustedes ven acá, que se está moviendo, que tiene esta curvatura. Esta es una función de producción cúbica, ¿sí? Corresponde a la función de producción que no es más divertida, digamos, y acá lo que estoy viendo es el caso
del costo, no la de producción. Pero detrás de esto hay una tecnología de producción que primero tiene rendimientos a escala crecientes y después decrecientes. O en este caso, ¿verdad? Tengo primero una función de producción que en algún tramo inicial tiene rendimientos crecientes a escala y después decrecientes. Por eso primero los costos medios van a ir bajando y después los costos medios van a ir subiendo. Lo tendríamos que ver de acá. Pero por la duda lo vemos en la de abajo. Fíjense, acá postula. Siempre que el costo marginal es menor que el costo medio o costo promedio, que es lo mismo, el costo medio o costo promedio estará disminuyendo. Y el costo marginal corta, por lo tanto, el costo promedio en su mínimo. Mira, vamos a verlo. ¿Qué quiere decir eso? Costo marginal primero decrece, después crece. Típicamente la curva de costo marginal relevante para nosotros tiene forma de U. ¿Y esto qué supone? Un costo medio que primero decrece, alcanza su mínimo y pega la vuelta. ¿Sí? Ahí están las dos afirmaciones. Cuando el costo marginal está por debajo del costo medio, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, ¿qué pasa con el costo medio? El costo medio baja. ¿Por qué? Porque las unidades que estoy incorporando a mi costo total son menores que el promedio porque el costo marginal está bajando. Empieza a subir, pero son todavía menores que el promedio de abajo, y por lo tanto, esas unidades que son más baratas que el promedio, me van tirando el promedio abajo. Por eso el costo medio, cuando el costo marginal está por debajo, sea costo marginal bajando o subiendo, pero menor que el costo medio sigue bajando. Y después, cuando el costo marginal sube, estoy agregando a la producción unidades que son más costosas que el promedio. Por lo tanto, el nuevo promedio, ¿cómo va a ser? Sube. ¿Qué quiere decir esto? En castellano y en matemáticas, que el costo marginal y el costo promedio se cortan en el mínimo del costo promedio. Ambas cosas son bien interesantes. Vamos a demostrarlo en la siguiente diapositiva, pero me interesa hacer una nota. ¿Qué son los costos fijos? Lo vamos a ver más en detalle. Son bien importantes para explicar muchas características de varios mercados, la importancia o no de costos fijos grandes. Lo van a ver más adelante con Matías, tiene que ver con los monopolios. Piensen en empresas con un gran costo fijo. ¿Qué es el costo fijo? Es aquella inversión que hay que hacer aunque se vaya a producir cero, y que me permite producir y producir hasta cierto límite, ir aumentando las cantidades producidas sin cambiar ese componente del costo. Por ejemplo, el alquiler de un gran galpón. No me importa si tengo 1 metro cuadrado utilizado o lo tengo a full, lo tengo repleto, por ejemplo. O una represa que esté dejando pasar poquita agua o su máxima cantidad, y en el medio muchas cantidades distintas, ¿sí? Metros cúbicos de agua. Entonces, si existen costos fijos, el costo medio va a tener un tramo decreciente, aunque los marginales sean crecientes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un costo fijo, cuando paso a producir cantidades, estoy repartiendo ese costo fijo entre cada vez más cantidades. La primera unidad es muy caro, ¿sí? La segunda unidad más barato, porque estoy repartiendo el costo fijo entre mayores cantidades. No importa que el costo marginal, que corresponde al variable, categorías que vamos a ver más adelante, vaya aumentando, porque los costos fijos los estoy repartiendo en más cantidades. Entonces, si existen costos fijos, el costo medio va a tener siempre un tramo decreciente, aunque el costo marginal sea siempre creciente, porque acá tenemos un tramo de costo marginal decreciente que después crece. Vamos a ver esta demostración. Este es el ejercicio 12 del práctico 2, que lo resolvemos acá en esta clase teórico-práctica. Nos pide, demuestre matemáticamente que el costo marginal es menor al costo medio cuando el costo medio es decreciente. Costo marginal menor al costo medio cuando el costo medio es decreciente. Y esto fue lo que vimos en el gráfico ahora. Costo marginal menor al costo medio, ¿sí? Cuando el costo medio es decreciente. Fíjense, el costo medio es decreciente a lo largo del cursor, todo hasta acá, hasta acá, hasta acá, y acá deja de ser decreciente para pasar a ser creciente. Bueno, lo que nos dice que probemos matemáticamente es que cuando el costo medio es decreciente, el costo marginal es menor que el costo medio. Y sí, fíjense, para cualquier Q acá que yo vaya, a la izquierda de Q asterisco, ¿sí? Los costos medios son mayores que el costo marginal. El costo marginal menor que el costo medio. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Vamos a aplicar matemáticas, pero tenemos la intuición.
Si el costo medio es decreciente, entonces, ¿qué sabemos? Que la derivada primera es negativa, ¿verdad? Derivadas primeras negativas implican funciones que decrecen. Tenemos que ver la función de costo medio. Tenemos que usar la definición de costo medio y derivarla, ¿sí? ¿Cómo es el costo medio? Es el costo total, ¿sí? Acá me faltó una B, porque depende de W, B y Q, ¿sí? Uno la prepara la clase y después cuando lo va a grabar descubre que faltaba algo. Es lo mismo, ¿verdad? Es el costo que depende, esto puede ser una función de producción más fácil todavía, que utiliza solo trabajo, no importa, ¿está? El costo total dividido Q es el costo promedio. Tenemos que buscarle la derivada. Vamos a derivar esta función de costo medio. ¿Qué es esto? Es la derivada de un cociente, de U sobre B. La derivada de U sobre B, su prima B menos U B', ¿recuerdan? Claro que sí que recuerdan. Entonces la derivada del costo medio es la derivada del costo total con respecto a Q, dividido Q, menos el costo total por la derivada de Q que está dividiendo, de Q a la menos 1. Por lo tanto me queda menos 1 Q a la menos 2. ¿Qué se toca acá? Menos Q a la menos 2, Q dividiendo. Hago factor común, 1 sobre Q. ¿Qué tengo acá lo de arriba? Costo marginal, que es esto que está acá. ¿Qué tengo acá? Un Q ya lo saqué para afuera, me queda costo total dividido Q, que es eso, costo medio. Y si me dice entonces que esto tiene que ser menor que 0, ¿sí? Porque era decreciente, para que esto sea menor que 0, este término que está dentro, el costo marginal menos el costo medio me dé negativo, el costo medio está restando, el costo medio tiene que ser mayor que el costo marginal, cosa que ya sabíamos. Por lo tanto, cuando el costo medio está disminuyendo, ¿sí? Derivada del costo medio con respecto a Q negativa, costo medio disminuyendo, este lado derecho me está diciendo que el costo medio es mayor, es mayor que el costo marginal. Por lo tanto, lo demostramos. Otra más, ya que estamos metidos a matemáticos. Demuestre matemáticamente que el costo marginal corta al costo medio en su mínimo. Esto también lo teníamos en el gráfico. Vayamos 2 para atrás. ¿Sí? El costo marginal corta al costo promedio en su mínimo. Y sí, ¿no? La intuición ya la vimos, vamos a hacerlo matemáticamente. Esto es equivalente a decir que cuando el costo medio está en su valor mínimo, el costo medio es igual al costo marginal. Esto de cortar quiere decir que se igualan, ¿verdad? Cortar es que tiene el mismo valor. Hay un Q para el cual tienen el mismo valor de costo. El costo marginal y el costo medio iguales para un valor de Q, donde se corta. El mínimo del costo medio lo obtenemos de igualar su derivada a 0. No nos compliquemos ahora con chequear condiciones de segundo orden, ¿verdad? Porque las derivadas primarias iguales a 0, puede ser para un máximo o un mínimo, pero acá ya sabemos que va a ser para un mínimo. Hagamos la derivada del costo medio, ¿sí? Que la teníamos del caso anterior, e igualémosla a 0 ahora, para buscar el mínimo, ¿sí? Para buscar el mínimo. Si le igualamos a 0, quiere decir que el término de la izquierda tiene que ser igual al término de la derecha. Si estos dos tienen que ser iguales, paso el Q multiplicando, digamos, ¿sí? ¿Y qué me queda? Costo marginal a la izquierda, porque ¿esto qué es? Costo marginal dividido Q, dividido igual al costo medio dividido Q, lo que implica que el costo marginal tiene que ser igual al costo medio. Porque esto era costo medio dividido Q, y acá tengo otro Q, ¿sí? Y simplifico. Acá hay una cosa que está mal. Porque ¿esto qué quiere decir? Esto es costo marginal dividido Q, y esto es costo total dividido Q cuadrado. Costo total dividido Q cuadrado es lo mismo que costo medio dividido Q cuadrado. No hay nada mal, discúlpenme, no hay nada mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Derivada de costo total con respecto a Q dividido Q tiene que ser igual a la derivada del costo total, perdón, vamos de vuelta. La derivada del costo total con respecto a Q dividido Q tiene que ser igual al costo total dividido Q cuadrado. Esto no sabemos bien qué quiere decir. Vamos a escribirlo. Costo marginal dividido Q igual a costo medio dividido Q. Porque acá tengo un Q cuadrado. Costo total dividido Q, costo medio. Y me queda otro Q más, que es este que está acá. Ahí está. Entonces, simplificando los Q, costo marginal
igual a costo medio. Demostrado, en el mínimo del costo medio, derivada de costo medio igual a 0, costo marginal igual a costo medio. Demostrado, yo las compliqué, seguramente ustedes escuchando esto lo sacaron antes que yo. Seguimos. Acá hay un caso complejo de derivación. Si fuera por mí, no va a ir nunca en un examen. ¿Está bien? Es simplemente obtener la función de costos de la función Cobb-Douglas. Cobb-Douglas con un alfa y beta genérico. ¿Sí? ¿Qué me importa a mí? Que vayamos desarrollando la habilidad de poder obtener una función de costos. ¿Y cuáles son los pasos? Hay que practicar. Este es el caso más complejo, porque es una función, si bien es sencilla, la obtención de la función de costos es un camino relativamente engorroso. Ya sabíamos del problema de minimización de costos, que el ratio de las productividades marginales, la TTS, la tasa técnica de sustitución, tenía que ser igual al ratio de precios, W sobre B. Este es el ratio de las productividades marginales, no tengo que hacer todo Lagrangiano. Esto es FLL, FDL, ¿sí? Sobre FDK. Despejo K, ¿sí? Despejo K de esta ecuación, de esta igualdad, y me queda en función de W, alfa, beta y el ratio de precios relativos. Sustituyo este K en la función de producción, ¿sí? Y hago lo mismo con K en las condiciones de primer orden de L, ¿sí? Hago todo el álgebra, y termino obteniendo este choclo que está acá. El costo total BWQ de aquella función Cobb-Douglas de K alfa a L beta, ¿sí? Es V por K más WL, sustituyendo para los valores hallados de K y L óptimos que salen en las condiciones de primer orden, me queda todo esto que está acá. El beta grande es todo esto que está acá, que se simplifica cuando uno tiene los valores correctos, concretos de alfa y beta, ¿sí? Este es otro beta, un beta grande, un B grande, ¿sí? B grande, este B está definido como eso, que simplemente me está diciendo algo que tiene que ser intuitivo, ¿verdad? El costo depende de Q, V, precio del capital, y W. Y todos entran en forma positiva, no hay forma que mayores valores de B me dé menor costo, ni que mayores valores de W me dé menores costos, ni que mayores niveles de Q me dé menores costos, ¿sí? Los costos totales tienen que ser crecientes, o por lo menos no decrecientes en estos valores, ¿sí? Y los costos totales acaban a ver lo mismo con la escala, va a depender de los valores de alfa y beta, ¿sí? Si alfa más beta es igual a 1, los costos van a ser constantes. Si la función tenía rendimientos decrecientes, alfa beta menos 1, ¿sí? va a ir cambiando la forma de la función de costos en función de los valores de alfa y beta. ¿Tá? Porque fíjense que acá alfa y beta entra dividiendo, y vamos a tener lo que veníamos hablando antes, que si tiene costos costos a escala crecientes, si tiene rendimientos a escala creciente, tiene costos decrecientes. Para no quedarse con una derivación complicada, vamos a hacer juntos ahora acá, ¿sí? Es más, podrían pausar acá y tratar de resolverlo ustedes. Los invito a que lo hagan, pausen y resuélvanlo, que es obtener la función de costo total, ¿sí? Supongo que hicieron el ejercicio y ya volvieron de la pausa. Me piden obtener una función de costo total de una firma que produce una tecnología que no es exactamente la que veíamos ahora, es un caso particular de la Cobb-Douglas, ¿sí? En vez de alfa y beta, ¿cuánto valen alfa y beta acá? Valen 1 cada uno. El salario es W y el precio del capital K es B, ¿sí? Que van a estar fijos. No tenemos que hacer todo el lagrangiano para la minimización de costos, usamos las condiciones de primer orden. Tasa técnica de sustitución para condiciones de primer orden de mínimo costo, ¿cómo combino factores? Según los precios relativos, ¿sí? Entonces, la productividad marginal del trabajo dividido la productividad marginal de capital tiene que ser igual al ratio de precios, eso lo sabíamos. FDL lo calculo, ¿cuánto es? La derivada de F con respecto a L, 5K. FDK, la productividad marginal de capital, 5L. Divido FDL entre FDK, yo sé que para que sea el mínimo costo, ¿sí? La condición de minimización, de optimización, es igual al ratio W sobre L. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? K sobre L
que es el ratio de las productividades marginales, igual a W sobre B. El K óptimo, el que minimiza los costos, es igual a W dividido B por ese L también óptimo. Y acá, ¿cuáles son los pasos? Tengo que sustituir este K en la función de producción. ¿Cómo es la función de producción? Q igual 5, este 9, olvídense, es un 5KL. Capaz que por eso se mezcló alguno que miraba el resultado. Ese 9 no es mágico, sale de este 5, ¿sí? Discúlpeme, es un error de tipeo. Entonces, la función de producción es Q igual 5KL. Vamos a obtener que tengo que sustituir el K hallado de las condiciones de optimización en esta función de producción. Q igual a 5 y el K que es igual W sobre B por L, y tenía después del K el L. Entonces me queda L cuadrado. Despejando L, me queda el L óptimo. L igual a Q dividido 5 por BW todo raíz cuadrada, o sea, elevado al 1 medio o a la 0,5, por tema de notación, de simplicidad. ¿Sí? Sustituyendo K y L en la función de costos, esta es la otra ecuación que necesito. La función de costos, ¿cómo es? W por L más B por K. Pero no cualquier L o cualquier K. Los L y K que salen en las condiciones de minimización de costos. De esto que estoy marcando acá con el mouse. Sustituyo eso y me queda costo total 1/5 de Q por W por B a la 0,5. Y como ustedes ven acá, el costo total, como lo esperábamos, es creciente en Q, es creciente en W y es creciente en B. Entonces, otro caso, más fácil que la Cobragla genérica que derivamos recién, antes, en la diapos antes que esta, donde la función de costo total la obtengo entonces calculando las condiciones de mínimo costo y usando dos ecuaciones en las cuales empiezo a hacer las sustituciones. Porque tengo dos ecuaciones para dos incógnitas, ¿verdad? Tengo K y L, y tengo una ecuación que es la función de producción y otra que es la propia definición de costo total. Y así obtengo la función de costo total. Este es un caso más sencillo, algo como esto, sin duda, va a aparecer en la revisión. Las funciones de costo tienen propiedades que es bueno tenerlas presentes, pues las podemos aplicar y ahorrarnos muchos pasos en una pregunta. La homogeneidad. Son homogéneas de grado 1 en los precios de los factores. Son no decrecientes en Q, B y W. Lo que les decía recién, es muy común la formulación débil. En vez de decir que es creciente en Q, B y W, decimos que no puede ser decreciente. De lo contrario, no estaba inicialmente minimizando costos. Si yo digo, esto es el mínimo costo para estos B, W y Q, y resulta que si aumenta B o W o Q y tengo un costo menor, no estaba minimizando el costo, ¿correcto? Es cóncava respecto del precio de los factores. ¿Qué quiere decir? Si aumenta el precio de un factor, el costo total va a subir menos que proporcionalmente porque la empresa puede cambiar la proporción en que combinan los factores. Claro, esto es ceteris paribus. La función de costos, el valor de costo mínimo, era para B y W dados. Si aumenta el precio de un factor, ¿sí?, el costo total va a subir. No hay forma que yo produzca más barato, pues no, es no decreciente, ¿verdad? Pero no tiene por qué subir en la misma proporción que subió el precio. ¿Por qué? Porque uso otro factor también. Puedo sustituir, dependerá de las funciones de producción. Por último, las variaciones del precio de un factor van a desplazar las curvas de costos en una magnitud que dependerá de la importancia relativa del factor y las posibilidades de sustitución. Y sí, como la vida misma, ¿verdad? Me sube el precio de un factor, me impactan los costos en función de qué, cuán importante es ese factor para mí, cuánto estaba empleando ese factor, dado que estaba minimizando los costos con la información anterior, y cuánto puedo sustituirlo por otro factor o no. ¿Sí? Recuerden que, porque era una propiedad deseable de una función de producción, tener una elasticidad de sustitución que permitiera, sustitución fácil de los factores. ¿Sí? Una combinación que fueran sustituibles cuando veíamos las funciones de producción. Y bueno, lo veíamos porque si pasa algo, aumenta el precio de ese factor, yo tengo más posibilidades de que me impacte en forma menor, en menor magnitud, en mi función de costos. ¿Está bien? Tenemos esas propiedades entonces. ¿Qué es lo que vemos acá?
acá tengo un cambio pequeño, la tangente, ¿sí? La concavidad de la función de costos, esta es la función de costo total, ¿sí? En el punto, quiere decir que ante cambios pequeños en el precio de un factor, todo lo demás constante, ceteris paribus, el costo va a aumentar, sí, aproximadamente igual a la cantidad empleada de ese factor. Ante cambios grandes aumenta menos porque hay sustitución de factores. Entonces, ¿qué quiere decir? Infinitesimalmente en la función de costos, su derivada me va a estar dando el cambio del costo, el costo total en el punto. Pero como yo puedo sustituir, si aumenta el precio en cantidades importantes, el costo va a aumentar menos que proporcionalmente. El lema de Shepard, ¿se acuerdan de Shepard? Le vamos a llamar demanda condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque es con una condición. Lo que demando del factor con la condición de que pueda producir Q. ¿Está bien? El óptimo. Entonces, la demanda condicionada de un factor de producción está determinada por la derivada parcial de la función de costo total respecto del precio de ese factor. Eso va a ser muy útil, porque si yo le pregunto cuánto estoy demandando de ese factor, y ustedes tienen la función de costos, la derivada con respecto al precio del factor me da la demanda de ese factor, la derivada de la función de costo total. El proceso de minimización de costos crea una demanda implícita de factores de producción. Ese es el lema de Shepard. Dado que se minimiza el costo manteniendo constante la cantidad producida Q, la demanda de factores también está condicionada a esa cantidad producida. ¿Está bien? Ante cambios pequeños en el precio de un factor, todo lo demás constantes, el costo total aumenta aproximadamente igual a la cantidad empleada de ese factor, tangente a la curva de costos. Es la teorema del envolvente, es la derivada del lagrangiano respecto al parámetro que cambió para aquellos que se cuelguen más en la parte matemática. ¿Está bien? Muy bien. Apliquemos el lema de Shepard. Apliquemos el lema de Shepard. Nuestro lagrangiano es la minimización de costos con la condición de que se produzca Q, dada la tecnología F de K y L. La derivada de la función de costos que obtengo de esta función de costos que sale de la resolución de este lagrangiano, si derivo la función de costo total respecto a B, me va a dar la demanda de K. Y si lo derivo con respecto a B, me va a dar la demanda de trabajo. ¿Está bien? Es un camino corto. Si a ustedes le preguntan cuánto es la cantidad óptima de trabajo a demandar, dado estos datos, B, W y Q, los sacamos de la derivada de la función de costo total. Acá empezamos a meternos un tema bien importante, que es, en economía hablamos de largo plazo, corto plazo, cortísimo plazo, y eso no es una medida absoluta de 7 años, entre 3 y 4, mediano plazo, y arriba de 7, ¿no? Largo, nada de eso. Para nosotros, el largo plazo es cuando tenemos chance de revisar decisiones que tomamos antes. Es como que en el corto plazo tengo menos libertades de decisión. ¿Sí? Vamos a leerlo. En el corto plazo los agentes tienen flexibilidad limitada de variar factores. Pasa algo y yo no puedo. Pasó algún dato relevante, cambió B, cambió W, y yo voy a intentar cambiar mi decisión de cuánto contratar de un factor y cuánto de otro, porque es un dato relevante, ¿verdad? Yo contrato en función de productividades marginales, que eso no cambia, está mi función de producción, igualadas ¿a qué? Al ratio de precios relativos, al ratio de los precios de los factores, BW. Si cambia uno de los dos, tengo que tomar decisiones. No siempre puedo pasar a la decisión óptima, de un óptimo a otro, porque a veces necesito tiempo, necesito plazo. La firma reacciona con las cantidades ofrecidas, cambia el mix, cuánto producir, en qué mix, ante cambios en los precios de factores, pero esa reacción puede ser mayor luego transcurrido cierto tiempo cuando puedo modificar la combinación de factores que contrato, largo plazo. Piénselo a nivel de una fábrica que tiene que mantener cierta temperatura en una cámara y lo usaba con generación eléctrica. Sube mucho el precio de la electricidad. Ahora le podría servir hacerlo con leña, ¿sí? Para generar frío. El problema de ustedes es cómo generan frío con leña, pero es para prender un motor que genera frío, ¿sí? Lo hago a electricidad, conectándome a la UTE, o lo hago a leña, con un generador a leña. En el momento no puedo sustituir
una tecnología por otra. ¿Qué necesito? Plazo, tiempo. Entonces voy a estar reaccionando distinto cuanto más tiempo me den, porque puedo revisar las decisiones, puedo mudar mi empresa, puedo cambiar las máquinas, puedo cambiar de trabajadores. En el corto plazo no puedo. Entonces, el largo plazo es cuando tengo más tiempo para revisar decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir? No en todo momento, a lo mejor la firma está optimizando. ¿Por qué? Porque hubo un cambio relevante que yo cambiaría lo que estoy haciendo, la decisión que tomé, para minimizar mis costos, pero necesito más tiempo. En el interín, entonces estoy en un subóptimo. Y eso explica muchas cosas de la vida real. ¿Está bien? ¿Cuáles son los costos variables? Estoy viendo definiciones. Definición de costo a largo plazo es cuando la firma puede tomar todas las decisiones posibles a su alcance porque tuvo suficientemente tiempo. Se puede mudar, cambiar de máquinas, ajustar la cantidad de trabajadores, etc. Pero no lo puede hacer de hoy para mañana. No sé si el largo plazo es un año o dos, es cuando puede hacerlo. Depende de contratos y depende de aspectos tecnológicos. Los costos variables son aquellos que, a diferencia de los fijos, que ahora vienen, dependen siempre de Q. ¿Sí? ¿Sí? Son aquellos que cambian cuando cambio Q. Y los costos fijos son costos que hay que pagarlos independientemente del nivel de producción que yo esté teniendo. Es más, puedo estar produciendo cero y tengo costos que pagar igual. Piensen en un alquiler. Cerré mi negocio y tengo 10 meses más de alquiler. Es un costo fijo. Parte de los trabajadores son costos fijos. Más producción, seguramente más trabajadores, pero decido producir cero y tengo un costo fijo. ¿Cuál es? El despido, por hablar de cosas tristes. ¿Sí? En el largo plazo, los costos fijos son también variables. Como pueden decir, bueno, el alquiler, por ejemplo, si deja de producir, igual tiene que pagarlo o perder la garantía. En el largo plazo puede entregar local y dejar de pagar. ¿Sí? Es más, un costo fijo puede estar asociado al alquiler a determinado galpón que contraté. ¿Sí? En el largo plazo puedo querer uno más grande, en el corto plazo no puedo. ¿Se entiende? En el corto plazo la empresa puede estar haciendo elecciones entonces no óptimas, le llamamos subóptimas. La restricción es el tiempo para reaccionar. Son conceptos importantes entonces. Curva de costo medio a largo plazo entonces. Si incorporamos a las curvas que vimos de costo medio, costo marginal, incorporamos el tema plazo, ¿qué le va a estar pasando? A corto plazo las empresas no pueden ajustar el tamaño de sus plantas, como dijimos. Sin embargo, a largo plazo la empresa puede construir cualquier tamaño de planta para llevar adelante su producción planeada. Puede también decidir cerrar, es cuestión de tiempo, dame tiempo. Por lo tanto, a largo plazo, la curva de costo medio de largo plazo, va a ser menor o igual que el costo medio de producción de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Estoy hablando de curvas. Digamos, curva de costo medio y no habíamos mareado todavía con que fuera de corto o de largo plazo. Incorporo largo plazo. ¿Y qué quiere decir? Hay decisiones de minimización de costos que me dejan mejor, me dejan en el óptimo, que solo las puedo tomar en el largo plazo. Entonces, los costos en largo plazo, ceteris paribus, van a ser menores que las de corto plazo. Igual o menores, nunca mayores. ¿Tá? Entonces, de hecho, la curva de costo medio de largo plazo es la envolvente de las curvas de costo medio a corto plazo. ¿Qué quiere decir? Me voy quedando con la más baja para cada tamaño de planta. Si asociáramos la planta, fábrica, físicamente, ¿sí? Para las distintas curvas de costo medio de corto plazo. Vamos a verlo gráficamente. ¿Me sigue con el mouse? Tengo cantidades en el eje de las X y costos. Tengo una primera curva de costo medio de corto plazo. ¿Sí? Tengo otra curva de costo medio de largo plazo. Tengo un conjunto de curvas de costo medio de largo plazo, de corto plazo, que fíjese, primero van decreciendo y después pueden decrecer. ¿Cómo leemos esto? Cada curva de costo medio de corto plazo se sitúa a la derecha y debajo que la anterior, debido a que al tener mayor dimensión, mayor escala, mayor Q, me fui corriendo en el Q, puedo alcanzar menores costos medios, por ejemplo, si hay costos fijos. Pasado cierto tamaño de planta, la curva de costo medio en el corto plazo se sitúa a la derecha y arriba, mayores costos medios, que suponemos se puede ver a dificultades de coordinación de determinado tipo. Cuanto mayor la planta, mayor la cantidad Q que puede producir y así abarata el costo unitario, el costo medio. Pero a partir de cierto tamaño, un Q demasiado grande, demasiado entre comillas, esta ventaja se pierde y se encarece el costo unitario. Entonces, ¿cómo obtenemos la función de costo medio a largo plazo?
Es como la envolvente de las curvas de costo medio de corto plazo, la que va pasando por sus mínimos. ¿Qué estamos diciendo acá? Yo tengo, en el corto plazo, tengo que decidir producir sin poder cambiar mi tecnología, ¿sí? Entonces, puedo querer producir Q1 o Q2 en el corto plazo, y a medida que quiero producir más me va subiendo el costo medio. Pero si me das tiempo, abro otra planta, otra fábrica igual, y tengo otra curva de costo medio y puedo mudar parte de mi producción a la siguiente planta. Y me puede permitir evitarme el tramo creciente de la curva de costo medio y producir, pasar de Q1 a un Q2, repartiendo la producción entre dos plantas. ¿Sí? Eso es lo que estoy reflejando acá. Este proceso se puede agotar por problemas, como dice acá, que esa ventaja se pierde a partir de cierto tamaño, puede ser temas de deseconomías de escala, ¿sí? Cuanto mayor la planta, mayor cantidad Q que puede producir, y ahí se barata el costo unitario, pero eso se puede estar perdiendo por problemas de coordinación y control de esa planta. O sea, estas deseconomías se pierden. Cuanto más grande la planta, cuanto más fábrica tengo, produzco economías a menor costo unitario, pero eso se va agotando, por ejemplo, porque me es imposible controlarlo, o ya el software para controlar, me sirve para controlar 10 plantas, pero no 20, y tengo que hacer de vuelta otra inversión, ¿sí? Pero la idea es que si a mí me dan más tiempo, puedo abrir otra planta y puedo entonces tener costos medios más bajos repartiendo la producción. Por ahora quédense con la intuición de estos temas, ¿sí? Pero es para interpretar lo que es corto plazo y largo plazo. En el corto plazo no puedo mudar producción a ningún otro lado, ni cambiar el tamaño de planta, y me muevo la misma curva de costo medio. Si me dan tiempo, puedo llegar a costos medios más bajos, porque cambié la tecnología o mudé producción a una nueva planta. ¿Por qué? Porque estoy produciendo mayores cantidades. Al mudar parte de la producción porque produzco más y mudarla a otra planta, lo que estoy es aprovechando, ¿sí? Aprovechando a salirme de que ya estoy en un tramo creciente de la curva costo medio de la fábrica anterior, de mi planta anterior. Y puedo explotar las ventajas de costos medios decrecientes en una planta nueva. Este concepto de economías y deseconomías de escala tiene que ver con lo que veníamos hablando recién y se puede representar de este tipo. Costos medios en este gráfico de este tipo. Costos medios de largo plazo y de corto plazo en el eje de la Y, ¿sí? Hasta cierto punto tengo economías de escala, que quiere decir que produzco cantidades mayores de producto, X dice acá, pero es Q, ¿verdad? Con costos medios de corto plazo más bajos, ¿sí? Y voy teniendo la envolvente que me da la curva de costo medio de largo plazo. La dimensión óptima es aquella que es un tamaño de producción en el cual yo alcanzo el mínimo del costo medio. En todos estos, ¿cuál es el mínimo de los costos medios? En esto que está acá. A la derecha va creciendo el costo medio y a la izquierda va decreciendo. Si me dan plazo, puedo llegar a alcanzar este nivel de producción. Este nivel de producción donde está el mouse, ¿sí? En el corto plazo lo tengo que producir acá, a este costo. Si me dan plazo, podría haber pasado a esta otra función de producción. La dimensión óptima de esta tecnología, en el largo plazo, está dado por acá. Por más plazo que me den, luego la tecnología me va devolviendo costos medios crecientes. Posibles causas de estas deseconomías de escala, bueno, tiene que ver con la especialización del trabajo, un mejor aprovechamiento del factor capital, ¿sí? Estas son las economías de escala, y las deseconomías de escala pueden tener que ver con que esas ventajas de la escala que siempre las tengo se contrarrestan por problemas de control, dirección, coordinación, de corte administrativo, ¿verdad? Aumentos en los costos por unidad producida, porque una escala tan grande me genera demandas crecientes por control, por seguridad, etc. Más o lo mismo, curiosidades para aquellos que les cuelgue más el tema, pero son todos temas de este curso. En determinados sectores más intensivos en el uso del capital, y estoy simplemente leyendo,
las economías que se generan por el factor tecnológico son tan grandes que nunca llegan a ser contrarrestadas por posibles deseconomías de tipo administrativo. Esto hace que las escalas vayan ganando en eficiencia y a partir de un punto se entra en un tramo de costos medios constantes en lugar de crecientes. ¿Qué quiere decir? Las ganancias tecnológicas son que yo puedo producir cantidades crecientes de Q sin perderme de la ventaja de la escala, sin entrar en los tramos decrecientes de la curva en los tramos crecientes de la curva de costo medio de largo plazo. Las economías de escala de tipo administrativo son cada vez menos costosas debido a los avances tecnológicos en comunicaciones, por ejemplo. Este es un dato. Se alcanzan economías de escala que no se agotan porque el avance tecnológico mejora enormemente temas que eran relevantes para explicar que este fenómeno se agotaba antes, ¿verdad? Por ejemplo, los de comunicaciones, o control de calidad, o coordinación. La escala mínima eficiente, entonces. La escala mínima eficiente, M, es el tamaño de planta con el que el costo medio a largo plazo alcanza primero su punto mínimo. El costo medio mínimo para el Q más pequeño. Ese es el costo de la escala mínima eficiente. La escala mínima eficiente afecta tanto el tamaño óptimo de la planta como el nivel de competencia potencial en el mercado. Interesante, lo estamos metiendo en temas de Matías, que lo vamos a usar más adelante, en el capítulo de monopolio. Pensemos lo siguiente. La curva de costo medio, ¿sí?, de producción, el costo medio de producción se minimiza, el costo medio mínimo, en lo que llamamos escala mínimo eficiente. El nivel de competencia en la industria, ¿qué es el nivel de competencia en la industria? ¿Cuántas firmas quieren participar? Quieren y pueden participar. ¿Cuánta competencia va a tener la firma que estamos estudiando? El nivel de competencia da incentivos a adoptar este tamaño de planta, ¿sí? Si no, tendría mayores costos y sería menos competitiva. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo competidores, voy a tratar de producir al mínimo del costo medio, ¿correcto? Si la empresa es pequeña en relación al tamaño del mercado, mayor será el número de empresas y el nivel de competencias en el mercado. Yo sé que esto es una primera aproximación, puede que todavía no tengan todos elementos para una comprensión cabal de estos temas. El asunto es que si la curva de costos medios tiene un tramo decreciente importante, lo óptimo es que lo produzca siempre la misma firma. ¿Por qué sería eso? Porque si estoy todavía en el tramo medio de la curva de costos medios, si todavía estoy en el tramo decreciente de esta curva de costos medios, ¿qué quiere decir? Si la demanda crece y hay una unidad más para producir, yo la puedo producir a un costo medio más barato, mejor para todos. No tiene ningún sentido que entre otra firma que va a producir su primera unidad al costo mucho más alto de lo que estoy produciendo yo. ¿Se entiende? Pasamos a una curva de costo medio, de las que teníamos antes. Bastante para atrás. ¿Sí? Conmigo. Esa forma de costo medio con forma de U. Acá. Costo medio o costo promedio. ¿Cuánto va a producir esa firma? Bueno, tanto como que le compren, dado que maximiza la ganancia, temas que todavía no vimos. Si decide producir una unidad más, cada vez puede producir la unidad promedio a menor costo. En teoría, esto es muy potente, muy importante. Si hubiera más demanda, o si la firma decidiera producir más, las unidades en promedio salen menos. Eso se agota a partir de este punto Q asterisco. ¿Qué quiere decir? Que si hay más demanda que Q asterisco, a lo mejor hay lugar para que se instale una firma nueva. ¿Por qué? Porque va a tener también su curva de costo medios y podrá aprovechar un costo medio decreciente. Y la unidad adicional, en vez de producirse a un costo medio creciente, puede beneficiarse de costos medios decrecientes. Entonces, el costo medio es relevante para entender después cuántas firmas puede haber en un mercado, que tiene que ver con los temas de competencia. Volvemos a donde estábamos, después de haber visto estos conceptos de escala mínima eficiente, para ir redondeando los conceptos, ¿sí? Concentremos en esta última transparencia,
esta última diapo, disculpen que me quedo con la sensación que es un final un poco confuso, pero fuimos recorriendo juntos los conceptos relevantes. Cuanto mayor es el tramo donde la curva de costos medios es decreciente, mayores van a ser las economías de escala, ¿verdad? Porque ¿qué? Puedo seguir creciendo Q y producir a un nivel cada vez más chico unitario de costos. Mayor Q permite menor costo medio. Por lo tanto, las economías de escala significativas limitan el número de empresas que hay en la industria e incrementan las barreras a la entrada. ¿Por qué? Porque si tengo una única firma, lo que decíamos recién, tengo una única firma y estoy todavía en el tramo decreciente de costos medios, una unidad más que se vaya a producir, lo eficiente que la produzca esta firma, porque está aprovechando la escala, la va a producir un costo medio más bajo. No va a tener competidores. Tiene que crecer bastante más la cantidad producida para que el competidor tenga lugar en el mercado. ¿Sí? Entonces, cuando hay costos de transporte, por ejemplo, muy altos, pueden ser la explicación para que empresas se ubican cerca de su mercado al cual le quieren vender y sean pequeñas. Usted dice, bueno, pero ¿por qué? Si son pequeñas no están aprovechando la economía de escala. Bueno, ¿qué pasa? Si uno le incorpora a esos costos los costos de transporte, lo que pueden hacer es producir menos, pero más cerca del centro de consumo, donde están sus clientes, que producir más para mercados más lejanos porque los matan los costos de transporte. Entonces, podemos estar encontrando firmas que podían producir a costos medios más bajos si produjeran más y abastecieran otros mercados, pero hay un costo de transporte que no está metido en el costo de producción que hace que se pierdan esos beneficios, que no tengan sentido aprovechar esos beneficios de escala. Si bien no alcanzan la escala para ser eficientes desde el punto de vista productivo, tienen menores costos de transporte por ubicarse cerca de mercados de consumo. Uno ve la tecnología, ve lo que producen, dicen, podría estar produciendo más a menores costos unitarios, ¿sí? No son eficientes. Incorrecto o mirada parcial, porque si vemos cómo están ubicadas con respecto al centro donde venden e incorporamos los costos de transporte, nos damos cuenta que si los costos de transporte son altos, la firma puede ser eficiente y no estar enfrentando competencia. Considerando tanto los costos de producción como los de distribución o transporte, podemos encontrar que hay empresas relativamente pequeñas que pueden ser competitivas. ¿Qué quiere decir? No viene otro a producirle, ¿sí?, a mayor escala, porque los costos de transporte lo dejan fuera. Bueno, con esto terminamos el capítulo de costos, repasamos los conceptos principales, vimos aplicaciones y vimos algunas discusiones más generales sobre temas que no son estrictamente del capítulo 8 del problema de la firma individual, pero que nos permiten reflexionar sobre temas que vamos a ver más adelante que tienen que ver con la importancia de los costos medios. En resumen, los costos medios cuando son decrecientes, dado el Q que se está produciendo, lo mejor del punto de vista de la eficiencia es que hubiera más producción para producir cada unidad en promedio más barato. Un concepto relacionado para terminar, muchas veces se dice que Uruguay tiene problemas de eficiencia porque tiene un mercado muy chico. ¿Qué quiere decir? Somos pocos y uno puede pensar que nuestras industrias pueden no alcanzar su nivel de eficiencia, o sea, producir al mínimo del costo medio, porque la demanda interna es muy chica. ¿Qué quiere decir? Si estoy enfocado solamente al mercado doméstico, soy ineficiente. Por eso nos ganan los chinos, diría uno. ¿Por qué? Porque los chinos producen para el mundo, o porque su industria, el mercado doméstico, es tan grande que aprovechan todo el tramo de economías de escala. ¿Qué quiere decir de aprovechar el tramo de economías de escala? Que logran producir al mínimo del costo medio. Si yo produzco para un mercado muy chico y tengo la misma tecnología que un competidor que produce para el mundo, va a producir mayores cantidades y me va a ganar en el comercio exterior, porque yo no logro una producción con una escala suficiente para producir barato. Ese es el mejor resumen que se me ocurre de este tema de escala mínima eficiente y la importancia de los costos medios. Terminamos entonces este archivo de funciones de costos, que sumado al archivo anterior de funciones de producción, termina con los temas tecnológicos, incorpora
el problema de la firma de minimización de costos, pero nos queda un paso para volverlo del todo realista, que es la maximización de ganancias, que es parte de nuestra próxima clase. Muchas gracias, hacele práctico y cualquier consulta por el EVA. Un abrazo.